Corría el año 1995 en un pequeño pueblo abandonado por los ojos de Dios. Un pueblo que, si bien no destacaba en nada de importancia para el país, yo siempre lo consideré como un pequeño tesoro escondido entre las montañas. Era un pueblo bastante lejano a la ciudad, con no más de 40 habitantes para esa época, y en su mayoría todos se dedicaban a la agricultura y la ganadería para vivir. Todos nos conocíamos entre nosotros. Al ser un pueblo tan alejado, pocas veces, por no decir que nunca, llegaban visitantes desde algunas partes lejanas del país, y si lo hacían, era por una única razón: la historia del pozo del pueblo. En nuestro pueblo había una tradición bastante respetada por todos los lugareños. Esa tradición hablaba sobre algo extraño que solía pasar cerca del pozo que brindaba el agua para el pueblo. Según mis padres, a partir de las 11 de la noche, nadie podía estar afuera de sus casas. Si alguien se encontraba afuera de esas horas, algo o alguien empezaba a llamarlos para que se acercaran al pozo, y si lo hacían, algo los alaba dentro de este. Para mi hermano menor, Diego, y yo, estas eran puras historias para hacer que nos metiéramos temprano a la casa, pero nunca tuvimos el valor para desobedecer a mis padres, más que todo porque, aparte de que nos daba mucho miedo ese pozo rodeado de oscuridad y ruidos raros, sabíamos que salir a esas horas de la noche implicaba un castigo casi que seguro. Algunos de nuestros amigos en el pueblo, que rondaban más o menos la misma edad que nosotros, solían pensar lo mismo, al menos casi todos, todos menos Jesús. Según él, una noche se había levantado para ir al baño porque ya no era capaz de aguantarse las ganas. En aquel entonces, todos solíamos tener los baños afuera de nuestras casas. Salió, hizo sus necesidades, y justo cuando se dirigía de vuelta a la casa, después de lo que pareció una eternidad, escuchó un leve susurro que lo incitaba a voltear hacia la penumbra, logrando ver a lo lejos la figura de lo que parecía ser una mujer saliendo del pozo, para solo quedarse parada cerca de este, viendo directamente hacia donde estaba Jesús, invitándolo a que fuera con ella. Jesús salió corriendo mientras sentía que la oscuridad le perseguía, y se metió rápidamente a su casa, cerrando la puerta con fuerza, con el corazón en la mano. Para nosotros, estos solo eran cuentos de Jesús para que nadie tomara la decisión de quedarse afuera para comprobar la historia, pero él insistía en que no deberíamos de hacerlo, que esa mujer que él había visto era real y daba mucho miedo. Entre todos, quitando a Jesús, tomamos la decisión de una noche escaparnos de nuestras casas para ir a ver si la historia del pozo era algo real o si simplemente eran historias de los viejos. Cuando llegó la noche en la que íbamos a llevar a cabo nuestra escapada, nuestros padres cerraron todo con llave. Al parecer, Jesús les había dicho lo que estábamos planeando y se habían quedado despiertos para ver si lo que les había dicho era cierto. Dimos nuestro plan por perdido, asumiendo que Jesús ya le había dicho a los papás de todos lo que íbamos a hacer, así que simplemente después de cenar nos fuimos a dormir, pero desafortunadamente no podía estar más equivocado. Al día siguiente nos despertamos con la noticia de que Marcos y Luisa, amigos que también estaban en el plan, habían desaparecido. Instantáneamente supimos que lo más seguro era que podrían estar dentro del pozo. Instantáneamente supimos que lo más probable era que estuvieran dentro del pozo y que la mujer de la historia de Jesús seguro se los había llevado con ella. Le dijimos a nuestros padres lo que creíamos, quienes, ante la duda, comentaron nuestra teoría a los padres de los niños para que revisaran el interior del pozo del pueblo. Y ahí estaban, metidos bajo el agua, con unas expresiones en sus rostros que demostraban un profundo terror, y a ambos, extrañamente, les faltaban sus manos y sus pies. Simplemente parecían haber sido arrancados con mucha fuerza. Se buscó por esas partes en todo el pozo, sin encontrar ningún rastro de ellos. Esa misma noche,
Mientras intentaba dormir, escuché la voz de Marcos, quien me llamaba tocándome la ventana como solía hacer antes. Me acerqué a la ventana con muchas dudas, sabiendo que hace al menos unas 5 horas ya había visto su cuerpo sin vida, así que era imposible que Marcos siguiera vivo. Me llamaba por mi nombre, diciéndome que si podía salir a jugar con él. Yo le respondí que no, que ya era demasiado tarde para estar afuera jugando y que lo mejor era que se fuera para su casa para que sus padres no lo regañaran. Marcos, con una cara aterradora y unos ojos vacíos, se me quedó viendo y señaló hacia un lado de él, dejándome ver el pozo del pueblo a lo lejos, con la figura de aquella mujer que una vez Jesús vio, una mujer muy alta, con el pelo muy largo, que hacía señas para que fuera hacia donde ella, mientras que con su otra mano sostenía lo que parecía ser un pie. Pegué un grito muy fuerte. Mis padres se levantaron rápidamente muy asustados y cuando les mostré lo que estaba viendo, para sorpresa de muchos, la mujer aún seguía ahí, llamándonos, mientras masticaba aquel pie. Mis padres se asustaron muchísimo. Mi papá quería salir a decirle sus cosas a la mujer, pero mi mamá lo detuvo y le dijo que mejor se pusieran a rezar, que eso que estaban viendo, eso no era una mujer, eso tenía que ser el mismísimo diablo. Al día siguiente le contamos la historia a todos los vecinos en el pueblo y desde ese momento ya no solo entramos todos a la casa antes de las 12 de la noche, sino que ahora se tapa el pozo con unos tablones de madera para que nadie más tenga que ver la figura de aquella grotesca mujer que te llama hacia el pozo con una sonrisa maliciosa. Desde entonces y hasta el día de hoy, casi 30 años después, por las noches, a la 1 a.m. sin falta, se escucha en todo el pueblo la risa macabra de una mujer y unos fuertes golpes debajo de aquellos tablones, como si aquella mujer aún estuviera esperando el día en el que pueda volver a salir. Esto le ocurrió a Javier hace un par de años, en una carretera secundaria que conecta dos pueblos pequeños en el norte del país. Era una de esas noches en las que la niebla parece viva, arrastrándose por el suelo como si buscara algo. Javier había trabajado hasta tarde y conducía de regreso a casa por esa oscura carretera. Apenas había tráfico, solo los faros de su coche estaban perforando la penumbra. Había escuchado varias historias sobre esa carretera, accidentes inexplicables, luces extrañas y sobre todo la leyenda de la mujer que iba de blanco. Pero él, Javier, no era de los que creían en esas cosas, al menos no hasta esa noche. Mientras avanzaba por la oscuridad de la carretera, notó algo extraño a lo lejos, justo en el borde. Al principio pensó que era un bulto de niebla más denso, pero cuando se acercó, logró distinguir que era la figura de una mujer. Estaba de pie junto al arcén, inmóvil, mirando hacia el bosque. Vestía un vestido blanco que parecía demasiado limpio y brillante para un lugar tan sucio y desolado. Tenía el cabello largo y oscuro, y aunque no podía verle el rostro claramente, algo en su postura lo hizo sentir incómodo. Sin pensarlo, Javier bajó la velocidad. Cuando estuvo a pocos metros de ella giró su cabeza. Sus ojos brillaban de una manera antinatural a la luz de los faros. No eran reflejos, parecían dos luces apagadas como las de una lámpara que lucha por encenderse. Entonces, levantó lentamente una mano y señaló hacia el bosque. Javier sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Algo en su instinto, algo muy dentro de él, le gritó que no debería detenerse, pero la curiosidad y la necesidad de ayudar a alguien más pudo más con él. Frenó el coche, bajó un poco la ventana y preguntó: ¿Está bien? ¿Necesita ayuda? La mujer no respondió, solo bajó el brazo y empezó a caminar hacia el bosque, sin hacer ruido alguno, como si flotara. Javier, por alguna razón,
Se sintió obligado a seguirla, como si algo invisible tirara de él. Dejó el coche al borde de la carretera y tomó su linterna antes de adentrarse en la oscuridad. La siguió por un sendero estrecho. Cada vez que intentaba hablarle, ella solo giraba ligeramente la cabeza, lo suficiente para que pudiera ver su perfil, pálido y sin expresión. De repente, la niebla se hizo más densa y Javier perdió de vista a la mujer. La llamó en repetidas ocasiones, pero no hubo respuesta alguna, solo silencio, silencio roto por el crujido de las hojas bajo sus pies. Fue entonces cuando de repente vio algo a través de la niebla, una figura colgando de un árbol. Su corazón se detuvo. Era un cuerpo, una mujer que iba vestida de blanco. Pero lo peor vino después. Cuando enfocó la linterna en el rostro, reconoció que la mujer que estaba colgada en el árbol era la mujer que hace unos minutos atrás había estado siguiendo. Retrocedió con mucho miedo, tropezando con raíces y ramas hasta que cayó al suelo. Miró hacia arriba y vio que la figura que antes colgaba sobre el árbol ya no estaba. Entonces, detrás de él escuchó un susurro que le heló la sangre. No debiste venir. Javier se levantó y corrió como nunca. Cuando llegó a su coche, arrancó de inmediato y no miró hacia atrás. Tardó varias semanas en recuperarse del susto y nunca volvió a conducir por esa carretera por la noche. Poco después, se enteró de que hacía años una joven vestida de blanco había desaparecido en esa zona. Algunos dicen que fue asesinada por un conductor que nunca fue identificado. Otros creen que ella misma se ahorcó en el bosque, atormentada por sus propios demonios. Lo único en lo que todos coinciden es que su espíritu nunca dejó el lugar. Javier no suele hablar mucho de lo que vio esa noche, pero si le preguntas por la carretera y la noche, su única advertencia será: si ves a una mujer vestida de blanco, sigue conduciendo y nunca, nunca te detengas. Si los relatos te gustaron, apreciaría que nos dejaras un like y una suscripción. Eso ayudaría muchísimo al canal. Quiero agradecer por todo el apoyo que ha recibido el canal últimamente. Acabamos de llegar hace unos días a los 200 suscriptores. Muchas gracias. Debido a eso, próximamente se les subirá el especial 200 subs al canal. Estén muy atentos a ello. Muchas gracias por dejarme acompañarlos en su vida. No saben lo mucho que significa para mí. Nos vemos muy pronto y hasta la siguiente. Buenas noches.